Español vertebrado. Oraciones subordinadas sustantivas. Es con lo que vamos a empezar. Ya sabéis que llamamos oraciones subordinadas. Subordinadas. Completamente sustantivas. Para diferenciarlas de las coordinadas. Vamos a echarle un vistacito al primer ejemplo. Que dice así. La profesora dijo que éramos muy buenos. Vale, ¿qué tenemos que saber a la hora de analizar oraciones subordinadas sustantivas? Pues tenemos que saber que este tipo de oración desempeña la misma función que un sintagma nominal, ¿vale? Un sintagma nominal. Recordamos, se llaman subordinadas porque, a diferencia de las coordinadas, yo no puedo dividir las dos proposiciones y separarlas y que tengan sentido pleno. Cuando yo rompo las proposiciones y las separo, pierde el sentido de la oración. Lo primero de todo, tenemos que saber que este tipo de oraciones siempre tienen un nexo. ¿Y cuál es el nexo más común de este tipo de oraciones? El que, que es exactamente igual que en las adjetivas. El nexo que es el más típico de las subordinadas. Aquí tenemos nuestro nexo y la subordinada sería que éramos muy buenos. Sabemos que es subordinada en primera instancia. Vamos a ver primero por qué son subordinadas y luego ya vemos por qué son sustantivas. En primera instancia tenemos que saber que si yo digo la profesora dijo que éramos muy buenos, la proposición subordinada no puede desaparecer de la oración. Porque en el momento en que yo digo la profesora dijo y elimino el resto, pierdo el sentido de la oración. Del mismo modo que si yo quitara la proposición principal y dejara solo la subordinada. Que éramos muy buenos. Que éramos muy buenos. Dijo la profesora que éramos muy buenos. O la profesora dijo que éramos muy buenos. Ah, de acuerdo. Ahora sí lo entiendo. Necesito ambas proposiciones para formar un sentido completo. Si solo tengo una de ellas, el sentido está quebrado, está incompleto. Entonces, tenemos que saber, puntos clave, que este tipo de oraciones desempeñan la misma función que un sintagma nominal. Ay, profe, ¿y cuáles eran las funciones principales que desempeñaban el sintagma nominal? Pues evidentemente un sujeto, un complemento directo, un complemento indirecto, etcétera, ¿vale? Muy importante, he incluido el complemento directo que habitualmente, ya sabéis que en la oración simple aparece con o dentro de un sintagma preposicional introducido por la preposición a. Eso quiere decir que yo puedo tener una oración subordinada sustantiva dentro de un sintagma nominal. ¿Vale? Juan dio un abrazo a quien se lo pidió. O al que se lo pidió. ¿De acuerdo? En la conjunción que, la conjunción subordinante que, puede aparecer a continuación de una preposición. Y por tanto, puede tener o puede estar incluida dentro de un sintagma preposicional. Ahora si queréis os pongo algún ejemplo. Para recordar exactamente cómo funcionan los sintagmas nominales, tenemos que irnos al primer trimestre, que es lo que tú estás estudiando ahora, Martín, y sobre todo hacer referencia o volver a dar referencia del vídeo de repaso general de sintaxis que os mandé al principio del curso. A mi famoso vídeo de sintaxis, ese vídeo tan popular que ve todo el mundo, pues revisadlo de nuevo, muchachos. Ok, porque este tipo de oraciones desempeñan las mismas funciones que un sintagma nominal. Y las que más vamos a encontrar, ¿vale? Las más típicas son siempre sujeto y complemento directo. Y luego ya a partir de ahí podemos ir complicando la cosa. Pero habitualmente sujeto y complemento directo. Luego,
¿Cómo comprobamos la función? Pues muy sencillo. Para comprobar la función, podemos sustituir ¿por qué? Podemos hacer la sustitución por un sintagma nominal o, y esta es la más típica y la que yo os recomiendo, hacer la sustitución por un pronombre demostrativo neutro. Por un pronombre demostrativo neutro. ¿Y cuáles son los pronombres demostrativos neutros en la lengua castellana? Pues los pronombres demostrativos neutros son eso, esto, aquello. Eso, esto, etc. ¿Vale? Vamos a ver entonces si aquí yo puedo hacer esa conversión para sacarle la función exacta, para sacarle la función exacta a esta oración subordinada sustantiva. Si yo digo, la profesora dijo que éramos muy buenos, lo puedo sustituir por eso o esto. La profesora dijo esto, o la profesora dijo eso. ¿Me permite la sustitución? Sí, perfecto. La profesora dijo esto. Eso quiere decir que efectivamente, María, tenemos una oración subordinada que es sustantiva. Ajá. En el momento que yo tengo la profesora dijo esto, ya puedo empezar, ya tengo una base, ya tengo un núcleo con el que jugar. Y dice, vale, si yo tengo una oración simple en la que me dice la profesora dijo esto, o en la que aparece la profesora dijo esto, ¿esto qué función tiene? Pues ahí ya utilizaré los trucos que ya conozco de sustitución para ver las funciones en las oraciones simples. Si yo leo la profesora dijo esto, esto puede ser sustituido por lo, la, los, las. La profesora lo dijo y puedo además pasivizarlo. Esto fue dicho por la profesora. ¿Cuándo puedo pasivizar? Y cuando puedo hacer la conversión por lo, la, los, las, estoy ante un complemento directo. Con lo cual la función de esta subordinada sustantiva será de complemento directo. Anda, pues ya lo hemos adivinado. Perfecto. Seguimos. A ver. Una cosa que ya hemos dicho. ¿Cuál es el nexo más frecuente que vamos a encontrar? ¿Me lo recuerda, María? El que. Perfecto. Pero aparte del que, podemos utilizar también usamos infinitivos, ¿vale? También usamos infinitivos. Entonces, el nexo más típico es el que, pero también podemos utilizar un infinitivo para introducir una oración subordinada sustantiva. Dejadme daros otro ejemplo. Y ya con esto terminamos. Ya con esto tengo que borrar la pizarra porque no me cabe más. Es que estas pizarras están muy bien porque te permiten hacer de página y tal, pero son más pequeñitas. Eso es cierto. Son más pequeñitas. Vale, el ejemplo que voy a poner es el siguiente. Si yo digo, quiero viajar a Cuba, llegar a las vacaciones y digo, quiero viajar a Cuba, muchachos, o a la República Dominicana, o a... ¿Dónde quieres viajar tú, Martín? Yo, ahora mismo en casa. ¿En tu casa? Que no descansa. Vale, vamos a hacer un vistacito a esta oración y a compararla con la que hemos visto en primer término. Al principio os he dicho, la profesora dijo que éramos muy buenos. Que éramos muy buenos en la subordinada y el nexo que introducíamos era que. Pero si yo digo, quiero viajar a Cuba, ¿me permite esta oración hacer la sustitución de la partícula subordinada, de la proposición subordinada, por eso o esto también? ¿Me lo permite? Quiero eso. Quiero eso, efectivamente. Quiero eso. Con lo cual, si esto se puede sustituir por eso, quiero eso, voy a poder decir lo quiero.
De modo que aquí de nuevo tengo una oración subordinada sustantiva en función de complemento directo. En función de complemento directo. A ver si ahora me permite. No. Quiero guardar esto. No me permite. ¿No? Vale, pues no me lo permite. Vamos a pasar entonces al siguiente punto. Ok. Quiero viajar a Cuba. Entonces hemos aprendido que los infinitivos nos sirven también para introducir oraciones o proposiciones subordinadas sustantivas. Entonces, en esta quiero, o sea, viajar sería el nexo. No. Viajar, no. No se considera nexo. Directamente ponemos verbo, la función que tenga, pero no se le llama nexo. Los nexos son siempre las conjunciones. Y en relación a esto, tenemos que tener en cuenta que aparte del que y los infinitivos, tenemos otro tipo de nexo que es muy, muy, muy popular. Y es el que se utiliza cuando tenemos oraciones interrogativas indirectas. ¿Sabéis lo que es una oración interrogativa indirecta? Pues indirectamente una pregunta a alguien. Ah, pero es una pregunta Interrogativa, claro. no, señora. Pero no tiene fórmula. La tercera. Interrogativa indirecta. Una interrogativa indirecta no tiene forma de interrogativa. No aparecen los signos de interrogación. Os voy a poner dos ejemplos y así lo veréis. Las interrogativas indirectas, por cierto, igual que en inglés. O sea, por cierto, igual que en inglés, las interrogativas indirectas son principalmente de dos tipos. El tipo número 1 corresponde a las interrogativas indirectas que se responden con sí o con no. Con sí o con no. Yo te puedo preguntar a ti directamente, hacer una pregunta en forma interrogativa, decir, ¿tienes novio, María? Entonces tú me dices, sí, ¿verdad? Vale. Pero en una interrogativa indirecta no diría, ¿tienes novio? Preguntaría, él. ¿Él es tu novio? No. Él le preguntó si tenía novio. O él le ha preguntado si tiene novio, si tenía novio. Entonces, cuando veamos una interrogativa indirecta de sí o no, tenemos que saber que este amigo de aquí, sí, no es el adverbio afirmativo sí, porque entonces estaría tildado, ¿verdad? Tildado. ¿Acordáis de las tildes diacríticas que vimos al principio del curso? Yo no sirve para nada, maestro. ¿Por qué lo voy a estudiar? ¡Jaja! Aquí ha llegado el momento, amigos, amigas, damas y caballeros. Este sí sin tilde, lo que está introduciendo es una interrogativa indirecta. Él le preguntó si tenía novio. ¿Acordáis que tenemos tres sí? El sí de interrogativa indirecta, el sí condicional, que es igual que el if en inglés, que ya lo hemos estudiado, y luego el sí afirmativo que lleva tilde. ¿Tiene novia, David? Sí. Se llama Yumi. Muy bien. Él le preguntó si tenía novio. Entonces, con el momento que vea esto, ya sé que va a funcionar como nexo y va a introducir una oración subordinada sustantiva. Él le preguntó eso. Oración subordinada sustantiva. ¿Con qué función? Pues con complemento directo. Pues cuando preguntamos, siempre preguntamos algo. Lo preguntamos. Pregúntelo usted. Pregúntelo usted. Lo que preguntamos, la pregunta que hacemos, la información que preguntamos, siempre funciona en el castellano como complemento directo. Él le preguntó si tenía novio. Él le preguntó, ¿qué sustitución hacemos para comprobar que esto efectivamente? Lo tenía. Sí, él le preguntó, eso, él lo preguntó, ¿vale? Eso, él lo preguntó. Lo preguntó a ella. Le preguntó si tenía novio. Y este sería el complemento indirecto, ¿verdad? Acordaos que Leo les siempre funcionaba como complemento indirecto. Le preguntó a ella si tenía novio. Muy bien. Esto por un lado. Y por otro lado, tenemos las interrogativas indirectas de respuesta abierta. ¿Respuesta abierta qué quiere decir? Pues quiere decir que es una respuesta. Bueno, no está para aquí. No.
No me acuerdo de la continuidad. Ah, no. Ahora se lo voy a recordar de nuevo, pero Paqui no ha venido. No, para mí no ¿no? No, suele venir siempre que le han cambiado aquí. Tiene turno de tarde. Venga. Bien, de acuerdo. ¿Por dónde iba? Ah, sí, las interrogativas indirectas de respuesta abierta. ¿Eso qué es? Pues eso son las preguntas del detective Sherlock Holmes. ¿Qué pregunta siempre Sherlock Holmes? ¿Dónde, cómo, cuándo? Etcétera, etcétera. Bien. Pues cuando tengo una oración afirmativa en la que incluyo una pregunta de manera indirecta, lo primero, ese pronombre interrogativo va a aparecer siempre con tilde. Y segundo, va a aparecer o va a tener la función de nexo dentro de una oración subordinada sustantiva. Vamos a echar un vistazo al ejemplo. Mira. Martín preguntó. ¿Dónde estaba el baño? Porque llegó muy corriendo y no había tenido tiempo de ir al excusado. Vale. Pues ahora, dentro de esta interrogativa indirecta, vamos a intentar buscar cuál es el nexo. Si os he dicho que el pronombre interrogativo va a aparecer siempre tildado y va a funcionar como nexo. ¿Dónde tengo yo aquí el pronombre interrogativo? El dónde, ¿de acuerdo? El pronombre interrogativo es aquel pronombre que, si esto fuera una pregunta de verdad, aparecería al principio. ¿Dónde vives? ¿Cómo vives? Entonces, Martín preguntó ¿dónde estaba el baño? Aquí tengo yo mi nexo y este nexo es el de una oración subordinada sustantiva que de nuevo hace la función de complemento directo. Porque Martín preguntó eso, siempre que preguntamos algo. Y entonces decimos Martín lo preguntó. Y puede decir dónde, pero también puede decir cómo, o si me da la gana también puede decir cuándo, etcétera, 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 ¿vale? Martín preguntó eso. El dónde, el cómo, el cuándo, cuando son pronombres interrogativos, esto es muy importante que lo recordéis, cuando son pronombres interrogativos, es decir, que llevan tilde. Y cuando lo veáis en el examen, que llevan tilde. Tenemos una oración subordinada sustantiva de complemento directo. ¿Ok? Y el verbo preguntar se puede sustituir por otros, evidentemente, por todos los sinónimos que tenga el verbo preguntar. Inquirió, quiso saber, Martín quiso saber eso. Ahí tendríamos una doble subordinada. Quiso saber, saber ya sería subordinada sustantiva, y luego eso. Quiso saber dónde estaba. Tenemos una subordinada dentro de una subordinada. Martín preguntó, Martín inquirió, etcétera, etcétera. Más cosas. ¿Está claro? Sí. Es facilito, ¿verdad? Sí. Así todo de golpe, si vamos pasico a pasico, no parece muy difícil de entender. Bueno, pues vamos a poner los motores en marcha. Hacemos la primera, la hacéis conmigo y luego ya pasamos, hacer 4 o 5 ejemplos más. Venga, pues en la primera ya os hago el spoiler. ¿Tenéis esto copiado? Sí. Puedo borrar, ¿no? Vale. En la primera oración que vamos a ver, en el ejemplo, tenemos una subordinada sustantiva en función de sujeto, amigos y amigas. Me preocupa que sea tan tímida, ¿vale? Me preocupa que sea tan tímida. Bueno, pues esta oración, básicamente, tiene un nexo, que es el que, y se puede sustituir por me preocupa eso. Ok. Vale. Pues sabemos que esto es una oración subordinada, ¿verdad? Y sabemos que es sustantiva porque se puede sustituir por eso.
Y ahora os voy a dar un truquito, nos voy a dar un truquito que nos va a servir para identificar todas aquellas subordinadas sustantivas que tengan la función de sujeto. Porque yo muchas veces me confundo y veo esto y digo, anda, pues si va detrás del verbo. ¿Y qué le pasa al alumno que quiere correr mucho? Que al final se tropieza. Igual que los de la generación del 14, que querían correr mucho y decían, vamos a traer el liberalismo en España y esto en 2 días está más que solventado. Si corremos mucho, al final nos tropezamos. Entonces, pasito a pasito. ¿Cuál es el pasito número 1? Sustituyo por el, como he dicho antes, pronombre demostrativo neutro. ¿Me ha dejado sustituir que sea tan tímida por eso? Sí. Efectivamente. Con lo cual quiere decir que tengo una oración subordinada sustantiva. Y ahora vamos a comprobar que efectivamente es de sujeto. Cambiamos ese pronombre, cambiamos el pronombre por la expresión esas cosas. El eso lo transformamos en esas cosas. Si hemos hecho esa transformación y a causa de esa transformación cambia el sujeto, si cambia, perdón, el sujeto no, el verbo, si cambia el verbo, la persona del verbo, estamos ante una oración subordinada sustantiva de sujeto. Porque si yo digo, me preocupa eso, el verbo preocupa no se modifica. Pero si aquí en vez de poner eso pongo esas cosas, ¿qué le pasa al verbo? ¿Cómo se transforma? Esas cosas. Si aquí pongo esas cosas, ¿cómo tengo que leer la oración? Esas cosas me preocupan. ¿Puedes repetirlo, por favor? Esas cosas me preocupan. Me preocupan, terminado en N. Entonces, si el verbo pasa a de me preocupa, eso me preocupa, pasa a esas cosas me preocupan, esas cosas me preocupan, quiere decir que hay concordancia sujeto-verbo, con lo cual esta oración subordinada sustantiva tiene la función de sujeto. ¿Ha quedado claro? No, espera. ¿No? A ver, esto último. Sí. Fíjate, cuando yo he identificado la proposición subordinada, para cerciorarme y asegurarme de que efectivamente esto es una subordinada de sujeto, lo que tengo que hacer es, primero, intentar cambiarlo por eso. ¿Me funciona? Sí, es subordinada sustantiva. Bien, hasta ahí, bien. Sabemos que es sustantiva. Pero, amigos y amigas, ¿es sustantiva de sujeto? Ya no tengo que poner eso, tengo que poner esas cosas. Me preocupa eso, correcto. Me preocupan esas cosas. ¿Yo puedo decir me preocupa esas cosas? No se puede, ¿verdad? No puedo decir me gusta esas cosas. No puedo decir me gusta las galletas de chocolate. Tengo que decir me gustan las galletas de chocolate. Con lo cual, las galletas de chocolate es el sujeto. Si las galletas de chocolate es el sujeto, cuando yo tenga esto aquí y lo cambie por esas cosas, de eso a esas cosas, y el verbo se modifique, quiere decir, me está diciendo ese verbo, me está diciendo que aquí lo que tengo es una subordinada sustantiva en función efectivamente de sujeto. ¿Ok? Y el truco que os digo siempre, ¿vale? Acordado. Siempre que tengo me preocupa o cualquier pronombre autónomo, ¿de acuerdo? Cualquier pronombre objeto, me preocupa, nos preocupa, te gusta, te agrada, te horroriza, te encanta, te maravilla, te enamora. Todo lo que sea. Me gusta, te gusta, me enamora, me interesa, me horroriza, me fascina. Lo que vaya detrás de ese tipo de expresiones siempre es el sujeto. Me encanta el cine de terror. Me encantan las películas de terror. Sujeto. Sujeto. Y así es como yo me cercioro que lo que hay detrás es sujeto. Porque si le cambio la persona y lo pongo en plural, el verbo tengo que pluralizarlo también. Y eso es lo que pasa aquí. ¿Ok?
Vale. Martín, ¿me sigue? Bueno, pues vamos con los ruedines de la bici. Y vamos a ir quitando poco a poco los ruedines, ¿vale? Ahora vamos a quitar uno. Vamos a quitar uno. A ver si nos sale, ¿de acuerdo? Venga, hemos dicho que tenemos tres nexos principales o tres formas principales de presentar una oración subordinada sustantiva, con el que, con un infinitivo o con los nexos interrogativos, los pronombres interrogativos que hemos visto antes y el sí. Bueno, pues vamos con la primera. A ver si alguien me sabe analizar correctamente esta oración. De momento me interesa que podamos identificar única y exclusivamente la preposición subordinada. El resto no vamos a tocarlo, ¿ok? Fumar es malo. Ok. Fumar es malo. Copiamos, por favor. ¿Quieres que la analicemos nosotros solos? No, no quiero que lo analicéis. Quiero que simplemente me identifiquéis dónde está la subordinada. Es decir, quiero que hagáis un paréntesis en el que aparezca la subordinada. Si yo os digo que aquí hay una subordinada sustantiva, lo primero de todo tenemos que buscar el nexo. Los verbos y el nexo. ¿Hay verbos? Sí. Sí. ¿Cuántos verbos hay? Dos. Dos. Es del verbo ser y fumar. Una oración compuesta, correcto, y es subordinada porque uno de esos verbos depende del otro. Pero no tenemos nexo. Entonces, si no hay nexo, la única alternativa que tenemos es que uno de los verbos sea que infinitivo. ¿Dónde está aquí el infinitivo? Fumar. ¿Fumar o es? Fumar, ¿eh? Entonces, fumar es malo. Aquí tengo la oración subordinada sustantiva. Y ahora tengo que ver qué función tiene esa oración subordinada sustantiva. Fumar es malo. Bueno, la primera pista que tengo que dar es un infinitivo y aparece justo al inicio de la oración. Sustituimos. ¿Por qué sustituimos esto? ¿Dónde está ese pronombre demostrativo neutro? Eso, muy bien. Eso es malo. Si yo digo eso es malo, ¿qué función tendría eso? Complemento. A ver. No. Sujeto. ¿Complemento directo o sujeto? Aquí ya nos estamos poniendo un brete. ¡Oh! Estoy atrapada en un dilema y no puedo solucionar mi dilema. Pero sí puedo solucionarlo porque mi profesor me ha explicado un truco. Un truqui del almendruqui. ¿Y cuál es el truqui del almendruqui? Si tengo duda, cojo eso y lo cambio por esas cosas. Esas cosas. Lo cambio por esas cosas. Esas cosas. Si yo pongo meter eso es malo, esas cosas, ¿qué ocurre? Esas cosas. ¿Esas cosas? Lo son, ¿no? No, porque no hace falta que diga. Vale, esas cosas. No cambies malo. No te estoy pidiendo que cambie malo, estoy pidiendo que cambie esto. Eso esas cosas por esas es cosas. Malo. Esas cosas es malo. ¿Tiene sentido? No. No, ¿verdad? ¿Qué habría que decir? Esas cosas son malas. Son malas. Entonces, si yo al poner esas cosas aquí cambia el verbo, ¿qué quiere decir? Que yo tengo un sujeto. Porque hay concordancia sujeto-verbo. Al pluralizarlo, se pluraliza el verbo. Y si no, no tiene sentido. Quiere decir que aquí tengo una oración subordinada sustantiva de sujeto. Este es el método largo, ¿de acuerdo? El método en el que nos hacemos preguntas porque tenemos muchas dudas. ¿Cuál es la respuesta corta? En el 99,9% de los casos, si tengo un infinitivo al inicio de la oración, seguido inmediatamente de otro verbo, pues va a ser el sujeto. Fumar es malo, bailar es divertido. ¿De acuerdo? De acuerdo. Rapear está de moda. Hacer TikToks está de moda. ¿Sabes lo que es TikTok? Sí. Te dijo, ¿no? Muy bien. Y recordad, ese sujeto puede incluir, ese sujeto como oración subordinada sustantiva,
puede incluir complementos a su vez. Hacer TikTok está de moda, ¿vale? Vamos a poner esa frase. Hacer un TikTok o hacer TikToks, ¿eh? Es con K, ¿verdad? Está, TikTok. sí, está de moda. Vale. Y ya entonces tengo que preguntar al verbo, ¿qué está de moda? Hacer TikTok. Eso, ¿eh? Hacer TikToks. Entonces aquí ya tenemos una oración subordinada sustantiva del sujeto que incluye además hacer eso está de moda. Incluye además un complemento directo, ¿verdad? Un sintagma nominal, complemento directo. Hacerlo está de moda. Hacer eso está de moda. Este es un sintagma nominal con complemento directo. Entonces, ese infinitivo que yo tenga en la oración subordinada, a ese infinitivo se le puede ir aparejando más complementos. Normalmente el complemento más típico que se le aparejará será un complemento directo, ¿vale? Comer 7 morcillas causa indigestión, ¿vale? Comer 7 morcillas causa indigestión, ¿eh? Comerlas causa indigestión. Y a lo que aparejo a ese infinitivo suele ser un complemento directo, ¿vale? O un complemento circunstancial de cantidad, ¿eh? Yo a fumar le puedo poner fumar mucho es malo. Fumar mucho es malo, mucho complemento circunstancial de cantidad. Entonces esos infinitivos no tienen por qué ir solos, pueden ir acompañados de otras cosas. Pero lo que me interesa ahora no es que sepáis analizar perfectamente el acompañamiento del infinitivo, sino que sepáis identificar ese infinitivo como núcleo de una oración subordinada sustantiva, de sujeto, al inicio de la oración. ¿Ok? Hacer TikToks está de moda. Eso está de moda. Lo que me interesa es que seáis capaces de identificar el eso de cada oración. ¿Dónde está el eso? ¿Dónde está la subordinada sustantiva? ¿Tiene una o varias palabras? ¿Tiene nexo o no tiene nexo? ¿Una interrogativa indirecta? ¿O lleva un qué? Bueno. Cuando aparezca un infinitivo, ¿quiere decir que va a ser siempre sujeto? No. Puede aparecer al final y ser otro tipo de complemento. Si yo digo, por ejemplo, María necesita descansar. ¿Dónde está el infinitivo ahí? Descansar, ¿verdad? Por tanto, si tengo el verbo necesita y tengo el verbo descansar, esta oración es compuesta porque tiene dos verbos. Y si uno depende del otro, es decir, necesita eso, este depende de este, tengo una oración subordinada. ¿Y lo puedo sustituir por eso? Sí. María necesita eso, efectivamente. Al permitirme la sustitución por el pronombre demostrativo neutro, confirmamos efectivamente que tenemos una oración subordinada sustantiva. Pero esa sustantiva no aparece, no aparece como sujeto. Aparece detrás del verbo. María necesita eso. ¿Qué función tiene? Vamos a intentar hacer pruebas. Sería, ¿qué necesita María? ¿Qué necesita María? María necesita eso. Y ahora, si yo quiero confirmar la sorpresa que tengo, a lo mejor tengo que hacer la transformación María lo necesita. Con otro pronombre, efectivamente, con el pronombre átono, lo. María lo necesita. Es complemento directo, muy bien. María necesita eso, María lo necesita. Sustantiva de complemento directo. Muy bien. Hoy hemos visto varios ejemplos de una oración subordinada sustantiva de sujeto. De sujeto. También puede aparecer la de me gusta o me interesa con un pronombre. Un pronombre, un relativo. Me gusta cuando callas. Me gusta eso. Me gusta cuando callas porque estás como ausente. Me gusta eso. Vale, vamos a ver más ejemplos. Sí, ejemplo.
Luis preguntó cómo se analizaba Luis preguntó cómo se analizaba el sujeto. A ver, con respecto a lo que yo he dicho anteriormente, ¿alguien es capaz de identificarme aquí el nexo? ¿Cómo? ¿Cómo? Muy bien. Un nexo de pronombre interrogativo. Ese pronombre interrogativo va entre signos de interrogación. Entonces no es una interrogación directa, es una interrogación que se llama indirecta. Muy bien, indirecta. Con lo cual yo tengo aquí el nexo y tengo que Luis preguntó. Luis preguntó el qué. ¿Qué preguntó Luis, Martín? ¿Cómo se analizaba el sujeto? Muy bien. Entonces, como se analizaba el sujeto, sería la oración subordinada. Sería la oración subordinada. ¿Yo puedo sustituir esta oración subordinada por el pronombre demostrativo neutro? Sí. Sí, ¿verdad? Eso. ¿Qué puede decir Luis preguntó eso? Entonces, si puedo decir Luis preguntó eso, quiere decir que tengo una oración subordinada sustantiva como la copa de un pino. Y ahora, por último, ya os lo he dicho antes, siempre que tengamos el verbo preguntar algo, preguntar eso, ese eso tiene la misma función. ¿Y cuál es la función? Esa cosa. Esa cosa. Vale. Bueno. Sí, ¿cuál es la función de esa cosa? ¿Cuál es la función? El sujeto. No, señora. Ay. No, señora. Luis preguntó eso. Yo puedo... No. Vamos a analizar exactamente por qué te has equivocado. Loli, ya lo hemos dicho antes, no pasa nada por equivocarse porque nos estamos dando a nosotros mismos la oportunidad de aprender. Entonces, si yo digo Luis preguntó eso, a continuación, tú me has dicho que sujeto. Vamos a intentar hacer la prueba del sujeto. Si yo cambio eso por esas cosas, ¿se modifica el verbo? ¿Cambia la persona del verbo? Vamos a verlo. Luis preguntó eso. ¿Ok? Luis preguntó esas cosas. ¿Cambia el verbo de persona? No, entonces no puede ser sujeto. A lo mejor esta parte hay que cambiarla por otra cosa, por otro pronombre. Luis lo preguntó. Luis lo preguntó. Ah, ostras, eso sí tiene sentido. Yo sí puedo decir Luis lo preguntó. Por tanto, si yo digo Luis preguntó eso, Luis lo preguntó, lo que tengo aquí es un complemento directo. Muy, muy bien. Ladies and gentlemen, damas y caballeros, anda de ustedes en el clavo. Ajá. ¿Vamos con la siguiente? Venga, que es muy parecida. Se llama... ¿Preguntó o le preguntó? El entrevistador preguntó o le preguntó si iba a dimitir por el escándalo. De nuevo, tenemos el verbo preguntar. Entonces, cuando tenemos el verbo preguntar, la oración nos lo está poniendo muy fácil. Aquí estamos preguntando algo de manera, de nuevo, directa o indirecta. Indirecta. Indirecta, muy bien, porque no tenemos signos de interrogación. Entonces, cuando tenemos signos de interrogación, estamos preguntando indirectamente. Que es una forma, por cierto, mucho más sutil de preguntar. En vez de decirle a alguien, ¿tú vas a venir mañana? Le dices, me preguntaba si podrías venir mañana. Loli? Me preguntaba si podrías venir mañana. Porque te echaremos mucho de menos entonces, si no fuera. ¿Verdad? A que una interrogación directa es menos agresiva.
A lo mejor la gente se lo toma como algo pasivo-agresivo, que también hay gente que es muy pasivo-agresiva, ¿eh? Claro. Claro. Pues me preguntaba si habría hecho usted los deberes, pero veo claramente que no ha sido así. ¿No? El entrevistado preguntó si iba a dimitir por el escándalo. A ver, démoslo preguntar, hay que buscarle, el verbo preguntar suele llevar un nexo. ¿Dónde está el nexo aquí? Sí. El sí, muy bien, ¿eh? El sí, un sí interrogativo. Porque esta pregunta se responde con un sí o con un no. Aunque estoy seguro de que a la persona a la que le hicieron esta pregunta no responderé con sí o con no. Le daría 1000 vueltas y al final no respondería nada, ¿eh? Que es lo típico. Bueno, pues el entrevistador preguntó, uy, no le he puesto la R, el entrevistador preguntó si iba a dimitir por el escándalo. Ok, ¿qué tenemos aquí, Martín? Esta oración tiene uno o dos verbos. Tenemos preguntar y luego iba a dimitir, que es una perífrasis verbal. Son varios verbos, ¿verdad? Dos. Por lo cual es una oración compuesta, ¿eh? Son todas compuestas, subordinada, porque puedo sustituirlo por eso, ¿verdad? El entrevistador preguntó eso. ¿Vale? Pues si puedo sustituirlo por eso, por el pronombre demostrativo neutro, ya sé que es sustantiva. Y ahora, por último, os pregunto, ¿qué función tiene? De nuevo, preguntar algo, preguntar eso. La función siempre se repite. Complemento directo. Complemento directo. Muy bien, ¿eh? Complemento directo. Eso es. Ahí lo tenemos, chicos. ¿Eh? Ahí lo tenemos. ¿Vamos con otra? Vale. Vamos a ver cuánto tiempo nos queda. 5 minuticos. Vamos con otra, 5 minuticos. Vale. A ver. Necesitamos que nos ayudes con los deberes. Lo típico. ¿Eh? Vale. Aquí partimos de la base de que tenemos que empezar buscando siempre lo que os digo, los verbos. ¿Eh? Hay dos verbos, ¿verdad? Hay más de un verbo. Necesitamos y ayudes. Vale, pues tenemos una oración compuesta. ¿Eh? Perfecto. Ya hemos comprobado que hay dos verbos, oración compuesta. Y ahora, ¿tengo por ahí algún nexo que me diga qué tipo de oración compuesta? ¿Qué? Vale. Pues evidentemente, al ser que, pues me ahorro ya todas las opciones de coordenadas, porque ninguna coordenada tiene nexo que. El nexo que siempre es de subordinada. Ya sé que es subordinada. Nexo de una oración compuesta, subordinada. Antes no he puesto com porque se ha dado por sobreentendido, todas eran compuestas. Ahora solo estamos viendo oraciones compuestas. Es subordinada y ¿de qué tipo? ¿Se puede sustituir esto? ¿Qué necesitamos? Os pregunto, ¿qué necesitamos? Eso. Eso, ¿vale? Que nos ayude con los deberes. ¿Se puede sustituir esto por el pronombre demostrativo neutro? Sí. Esto se puede sustituir por eso, por tanto, lo que tengo aquí es una oración subordinada sustantiva de sujeto, de sujeto. Ahí la tenemos. Necesitamos eso, necesitamos que nos ayudes con los deberes. Oye, ¿quién necesita que le ayudemos con los deberes? ¿Quién es la persona que lo necesita? ¿Quién es la persona que lo necesita? Nosotros, muy bien. Pues como somos nosotros, lo que tengo aquí claramente es un sujeto, esto se llama sujeto omitido, sujeto omitido o sujeto de elipsis. No nos líes. Bueno, Que llevamos todo el curso con sujeto ya omitido. lo sé. Simplemente no tenéis que apuntarlo, estoy dando una palabra nueva. Elipsis es cuando una palabra no está en el texto, pero se da por sobreentendida. Claro. Yo cuando pido un café en el bar, no estoy pidiendo un café, estoy pidiendo algo más específico. ¿Qué estoy pidiendo exactamente? Un café solo. No, pero ¿en qué me lo van a traer el café? Una taza. Estoy pidiendo una taza de café. Si yo digo un café,
la unidad de ese uno en la taza. Igual que si yo digo, ponme un wiki. No estoy pidiendo que me traiga un cubo. No estoy pidiendo que me traiga una manguera. Sí, que se da por Habrá gente que sí. sobreentendido. Lo que estoy pidiendo es que traigan un vaso, se supone, ¿no? Un vaso. Nosotros necesitamos que nos ayudes con los deberes. Nosotros necesitamos eso. Si este es el sujeto, ya sabemos que esta no va a ser sustantiva de sujeto. Va a ser sustantiva de otra cosa. ¿De qué puede ser sustantiva? Nosotros necesitamos eso. Vamos a hacer otro tipo de conversión. Nosotros lo necesitamos. Lo necesitamos. Y si es lo necesitamos, ¿qué será, Martín? Complemento directo. Ok, complemento directo. Esa es la función. Perfecto. Y ahora, vamos a ver un último ejemplo. Vamos a ver un último ejemplo. A lo mejor os llama la atención y os gusta. Porque os he dicho antes, ya os he adelantado antes, y ahora lo confirmo, que una oración subordinada sustantiva puede aparecer dentro de un sintagma preposicional. Porque sabemos que los sintagmas preposicionales siempre tienen al lado, o suelen tener al lado, un sustantivo o un sintagma nominal que hemos llamado tradicionalmente y que conocemos como sintagma nominal de término. Pues el sintagma nominal de término puede aparecer en la forma de una oración subordinada sustantiva. Vamos a verlo. Entregará. Uy, aquí una tilde, por favor. Eso. Entregarán el premio a quien escriba un bonito poema. Entregarán el premio a quien escriba un bonito poema. O os lo voy a poner más fácil todavía, porque podéis tener a quien, pero también podéis tener al qué. Al qué. Puede aparecer de las dos maneras. El nexo. ¿Qué función tenemos aquí? Repite, Martín. Complemento directo. No, directo no. No. Porque el premio lo entregarán ellos, ¿verdad? Sí. Ellos es el sujeto admitido. Complemento directo. Ahí lo lleva. Entonces, entregarán. ¿Qué entregarán? El premio. El premio es el sintagma nominal complemento directo. Y ese premio, ¿a quién se lo entregarán o a quién se lo van a dar? Al que escriba un bonito poema. Al que escriba un bonito poema. A esa persona. No has dicho complemento indirecto. Directo. ¿A qué tú has puesto directo? Porque lo he puesto en el premio, pero es que la subordinada es esta. Perdón. ¿Vale? Esta es una oración subordinada al que. No digo al que o a quien, eso se llama subordinada adjetiva sustantivada. A esa persona, a esa persona. Y funciona como una sustantiva, como una sustantiva de complemento indirecto. Entregarán el premio a él o a ella. Ahí la tenéis. Y esos son ejemplos de adjetivas sustantivadas. Adjetivo.
Adjetiva sustantiva. Sí, eso se llama adjetivo sustantivada. Tú quédate con la idea de que esto es una oración subordinada sustantiva y ya está. ¿Vale? Y tenemos un complemento indirecto. Y ese complemento indirecto, como podéis ver, tiene el nexo inmediatamente después del sintagma preposicional. ¿Eh? Entonces, esto lo incluiríamos dentro de la oración subordinada sustantiva, porque todo funciona como un complemento indirecto. Esto es lo mismo que decir, entregaron el premio a él, entregaron el premio a ella. Él y ella son pronombres. Sí. Los pronombres funcionan como sustantivos, sintagmas nominales. Ahí tenemos un sintagma nominal en función de complemento indirecto, que va acompañado, por supuesto, de la preposición. Los complementos indirectos suelen aparecer dentro de un sintagma preposicional, con a. ¿Cómo sé yo que esto es un complemento indirecto? Si el complemento directo siempre lo sustituyo por lo, el complemento indirecto, la regla que tengo, a ver, ¿me recuerdas, Loli? ¿Por qué se sustituía? Por la. No. No. No era lo, la, los, las para complemento directo y para el indirecto. No, leles. 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 Imaginad que estáis en una parranda. Como si estuvierais bailando ahí con las flores. Pues, lele. El lerele. Lerelele. Leles. Complemento indirecto, ¿de acuerdo? Muy bien. Y hasta aquí llega la lección de hoy. Vamos a ver. Vale.